Alcance Televisión presenta al pastor y maestro José Luis de la Torre con el segmento especial de La Academia, una aventura en aprendizaje. Acompáñenos en el estudio de hoy. Saque su pluma, cuaderno y Biblia y aprendamos a través de La Academia. Y ahora les dejamos en compañía del pastor José Luis de la Torre para la enseñanza de hoy. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a un episodio más de La Academia, una aventura en aprendizaje. Recuerde lo que dijo el profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6. Él dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo último que queremos, lo último que Dios quiere es que usted sea destruido por falta de conocimiento. Esa es la razón de la Academia, donde estamos compartiendo muchos temas de la fe cristiana, de la vida actual, confiando que estos temas están siendo de gran bendición para sus vidas. Yo soy José Luis de la Torre. Bienvenidos a una edición más, a un capítulo más de la Academia. Vamos a estar aprendiendo sobre la importancia de la iglesia. Esto le va a ayudar mucho a usted cuando usted sabe qué importante es la iglesia en su vida. Muchos cristianos quieren vivir su vida cristiana sin un compromiso, sin una iglesia, y terminan frustrándose, fracasando. Entonces, hay una gran importancia en ser parte de una iglesia. Así que, bienvenidos. Recuerden que debes de tener una Biblia, si eres parte de la Academia, una Biblia, un útil para escribir y también un cuaderno para que puedas hacer notas. Todo esto es muy importante y muchas ganas de crecer en conocimiento. Lo estoy haciendo de tal manera que puedas disfrutar este crecimiento en conocimiento, de tal manera que sea una aventura para ti esta academia. Y vamos a estar iniciando, ¿qué les parece?, el primer tema de esta sesión. El primer tema viene siendo la importancia de la iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? En el griego, la palabra iglesia viene del griego, viene significando, se escribe eclesia con doble K, eclesia. En el latín la palabra iglesia se escribe igual, pero con C, doble C, eclesia. Y la palabra iglesia tiene un significado muy importante que mucha gente no lo conoce. Esto lo puede usted encontrar en comentarios bíblicos, en diccionarios. La palabra iglesia, que viene del original, significa asamblea, o significa también reunión, o significa también congregación. Apúntelo, ahí le vamos a dar un momentito para que usted apunte qué significa la palabra iglesia, porque el tema es la importancia de la iglesia. Entonces, la importancia de la asamblea, la importancia de la reunión, la importancia de la congregación. Y de hecho usamos nosotros esos nombres sin saberlo, muchas veces, que es el significado. Muchas veces decimos: te invito a la iglesia, y hay gente que ha dicho: no se debe decir iglesia, pero la palabra iglesia significa reunión. Es como decir: te invito a la reunión, te invito a la congregación, te invito a la asamblea. Y en veces decimos: ay, qué suave estuvo hoy en la iglesia, qué suave estuvo hoy en la reunión, ¿verdad? O podemos usar también el término: hoy fui a la iglesia. Pues sí, fuimos a la reunión, fuimos a la asamblea, fuimos a la congregación. Ahora, la palabra iglesia no solo significa esa reunión, esa congregación, esa asamblea. La palabra iglesia también tiene otro significado para que usted lo apunte. Significa también el cuerpo de Cristo, o sea, todos los creyentes somos la iglesia. Entonces, la iglesia significa reunirnos, o significa todos los creyentes que formamos el cuerpo de Cristo. Y bíblicamente lo dice así la palabra de Dios. Dice en Colosenses capítulo número 1 y verso 18, dice de esta manera: y Él, hablando de Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Una vez más: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Y por quién está compuesta la iglesia? Bueno, el cuerpo de Jesucristo. La iglesia está compuesta de toda persona
que se ha arrepentido. No importa cómo se llame la iglesia donde asiste, unas se llaman de una manera, otras se llaman de otra manera, siempre y cuando sea una doctrina sana, y hoy vamos a aprender de doctrinas sanas. Cuando uno está en una iglesia sana, con una doctrina sana, y usted ha creído en Jesucristo como su Salvador, no como nomás uno de muchos salvadores, no, es el único Salvador. Cuando usted se ha arrepentido de sus pecados y está entregado a Jesucristo, usted es parte del cuerpo de Cristo, usted forma parte de la iglesia, y la iglesia de Jesucristo está compuesta por gente en todo el mundo, de todas las tribus, las lenguas, las razas, las naciones, de personas que han escuchado el Evangelio y se han arrepentido. Y no podemos sectarizar y decir, ay, solo mi iglesia es la buena y la que se va a ir al cielo y todas las demás no son. Eso es incorrecto. No podemos limitar la salvación a un grupo de creyentes, sino es para la salvación para todas las personas que creen en nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de iglesia, pues hablamos de congregación, de congregarnos, de asamblea, de reunión, de que somos el cuerpo de Cristo. Todos debemos de pertenecer, todo cristiano debe pertenecer a una congregación, podemos decir a una iglesia, a una asamblea, a un grupo de creyentes que se reúnen. Todo cristiano debe de pertenecer a una iglesia, a una congregación. Si usted no pertenece, las únicas razones válidas para no poder pertenecer es que usted está imposibilitado, está postrado en cama, no puede salir, no puede congregarse, o usted vive en un pueblo donde no hay iglesia, no hay congregación. Pues serían razones justificadas, ¿verdad? Pero fuera de ahí, donde quiera hay congregaciones, y usted debe de pertenecer a una congregación sana, bíblica, y debe de congregarse. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Entonces, ahí está el mandato de Dios. En una ocasión yo estaba en el Zócalo, estábamos ahí mi esposa y yo, fuimos a visitar México, a negocios de televisión, de alcance de televisión, de radio alcance, y fuimos al Zócalo y escuchamos que se estaba predicando, y dije, mira qué bueno se está predicando. Había una bocina, había un grupo de creyentes, y fuimos nosotros y nos unimos a ellos, y al rato, yo estaba tomando video, al rato me quitaron la cámara, no para robármela, me quitaron la cámara, como sabían que yo era cristiano, y me dieron el micrófono, tenga, usted váyase a predicar ahora, y con mi misma cámara ellos me estaban tomando video. Al final de esa reunión de predicación, platiqué con las personas, le dije de qué iglesias son, de diferentes iglesias y de diferentes congregaciones, pero me encontré unos que no eran de ninguna iglesia y que me dijeron que ellos no creían en congregarse, no se reunían. Yo le dije, pero ¿cómo? Le dije, ¿cómo está eso que no crean en congregarse? Si usted no manda, yo no mando, la Biblia es la que manda, y la Biblia dice, no dejando de congregarnos, o le vamos a hacer caso o no le vamos a hacer caso. Y en veces nuestros instintos o nuestra naturaleza o nuestra carnalidad dice, es más cómodo no reunirte, es más cómodo no tener un compromiso en una iglesia, no tener un pastor a quien dar cuentas. Sí, es más cómodo, pero no es bíblico, no es lo que Dios bendice. Y yo hablé con estas personas y creo que no los pude convencer, ya tenían sus ideas muy arraigadas de que no se iban a congregar en una iglesia, que iban a predicar pero no se congregaban. Qué raro. ¿Y qué le vas a decir a la gente? ¿No vayan a una iglesia? No, les debemos decir, busquen una iglesia donde se congreguen para recibir la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que cada cristiano debe de pertenecer, debe formar parte de un núcleo familiar cristiano espiritual, que es una iglesia, un grupo de creyentes. Cada cristiano, y mire lo que voy a decir a continuación, y debe ser una iglesia sana, porque hay iglesias en estos últimos tiempos que no son sanas, que se han desviado de la verdad, que ya no enseñan la palabra de Dios. Mire, le voy a dar nomás unas breves explicaciones para que usted vea una iglesia que no es sana. No estamos juzgando, solamente son cosas de la actualidad, porque el mismo Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, Él visita 7 iglesias, y de las 7 iglesias, Él dice que 5 estaban reprobadas, y ahí dice
A una le dice, tú tienes nombre de que vives y estás bien muerta. O sea, la iglesia estaba muerta. Otra iglesia había dejado su primer amor. Otra iglesia era bien mundana. Otra iglesia dos permitían el pecado abiertamente. Permitían el pecado. Otra iglesia era orgullosa. Decía, yo no tengo necesidad de nada de Dios. Yo estoy bien como estoy. Y Jesucristo le dijo, tú estás ciega. Eres desventurada, desnuda, miserable. Le dijo a esa iglesia. Entonces, yo les comparto esto porque usted debe pertenecer, buscar una iglesia sana para que pueda usted crecer. Pero hay iglesias que no son sanas. Por ejemplo, mire, una iglesia que no está enseñando la palabra de Dios no es una iglesia sana. Entonces, usted debe buscar una iglesia que enseñan la Biblia. Esto es muy importante, que le enseñan la Biblia y que le dan testimonio. Usted siente, hoy todo está en orden, aquí no están trastornando la palabra de Dios, así como está en la Biblia, me la están enseñando o me la están explicando. Vamos a continuar. Una iglesia que tiene interpretaciones raras no es sana. O sea que toman la Biblia y la leen y luego le dan una interpretación rara. Si aquí dice que hay infierno, le van a decir a usted, no hay infierno, no es cierto, quiere decir otra cosa. Si aquí dice que va a haber un juicio, no, eso es simbólico, no va a haber un juicio, se queda uno, caray. Si aquí dice que Jesucristo resucitó con su cuerpo, no, Él no resucitó con su cuerpo, sencillamente hay una religión que así lo enseña, muy grande, que van y tocan las puertas para venderle sus libritos y ellos dicen, no, Jesucristo no resucitó con su cuerpo, Él sencillamente materializaba cuerpos. Oiga, qué blasfemia, ¿verdad? Y en una ocasión, dicen ellos, materializó un cuerpo de un hortelano. Por eso la persona que andaba ahí creía que era un hortelano cuando María Magdalena lo vio. Dice, y en otra ocasión, dicen ellos, materializó un cuerpo con heridas para convencer a los apóstoles que era Jesús. Ay, Dios mío, qué blasfemia, ¿verdad? Interpretaciones raras. ¿Sabe que, por ejemplo, hay un verso en la Biblia que se le ha dado? Por eso le digo, tiene que cuidarse. Hay iglesias que no son sanas. Le voy a dar un ejemplo también muy palpable. Romanos capítulo 16 y verso 16 dice de esta manera, saludaos los unos a los otros, dice ahí, con ósculo santo. O sea, en aquel tiempo pues se daban un abrazo, como hoy día las mujeres se abrazan en una iglesia y se dan un beso en el cachete, es un ósculo santo. En nuestra congregación hay una hermana que es mayor, que yo cuando llego me tengo que agachar así porque me da un beso aquí en la frente. O sea, ósculo santo no es nada malo, pero por ahí surgió una iglesia que ellos enseñan de que el ósculo santo en esa iglesia se debe de dar en la boca. Espérese. Y los hombres se deben dar el beso en la boca con los hombres. Eso es ósculo santo. Ay, digo yo. Y las mujeres en la boca con las mujeres. Eso es una distorsión de algo santo, de algo sano que encontramos en la palabra de Dios. Por eso una iglesia, como les comentaba ahorita, que tiene interpretaciones raras, usted no se va a sentir a gusto en esa iglesia. No tiene que ir a un seminario, pero va a decir, algo aquí no encaja, no se me hace que es correcto lo que están haciendo. Como ese pastor allá en África, lo que hizo, él se puso a decirle a su congregación cosas raras. Le dijo, miren, Jesucristo convirtió el agua en vino y los panes y los peces los convirtió en él, porque él dijo, tomen este pan, es mi cuerpo. Y así como él convertía las cosas en algo más, allá afuera hay mucho zacate, y ese zacate se va a convertir en pan del cielo, en un pan celestial. Y mandó un montón de gente afuera a comer zacate, porque según él estaban comiendo un pan celestial, y era como una especie de hipnotismo que estaba ejercitando sobre esa gente, porque se ve que están como hipnotizados. Es más, tengo el video y usted se va a dar cuenta de que como esto no
no concuerda, no da buen testimonio, no se siente uno a gusto. Está en inglés, pero le acabo de explicar lo que él va a decirles, porque tiene mucha gente tirada en el suelo, y luego le dice, levántense, y se levantan, porque como que están en un trance, se levantan, y luego le dice, allá afuera hay mucha comida muy buena, corran a comérsela, y salen todos corriendo y están comiendo zacate. Vamos a ver un poquito de esto. Celebrate Jesus. Now, we are supposed to eat the bread, but they're going to eat special bread before they eat this. If Jesus can turn water into wine, fish into his body, loaves from the boy into what? Into what? Into his body. People can eat. So I'm going to give them food from above. And they're going to eat for this year, 2014. Maybe we are fasting, but they're going to eat the fulfillment from above. Wake up! Stand up! Stand up! Upright. Attention! Close your mouth. Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. Eat quickly. Eat quickly. Today, no time. No time. You eat quickly. Limited time today. ¿Cómo la ve usted? ¿Verdad que eso no le da testimonio? ¿Cómo va a ser eso? La gente está hipnotizada, estaba tirada, luego se levanta y están haciendo así. Eso, ¿cómo va a ser algo espiritual bueno? Es malo. Y luego los manda afuera, que afuera hay mucha comida muy buena a comer, y están comiendo zacate estas personas, y que coman rápido, no hay tiempo, coman rápido. Y lo peor del caso es que la iglesia que está dentro se lo está festejando, se está riendo, lo está viendo como algo de Dios. Entonces, tener mucho cuidado. Hay iglesias que han dado interpretaciones muy raras a la palabra de Dios, raras, y usted no va a sentir testimonio, no se va a sentir a gusto. Huya de esas iglesias, busque una iglesia sana, sana, sana. Entonces aquí encontramos esto. También una iglesia que no sería sana, recomendable, es una iglesia que abiertamente está practicando el pecado, abiertamente. O sea, tú puedes tomar, puedes fumar, puedes andar en el baile, en lugares de perdición, todo está permitido, incluso hasta los nuevos estilos, la nueva modalidad gay está permitido. Incluso no se asuste por lo que va a ver usted a continuación, pero este es un obispo de una iglesia anglicana, y este obispo es un homosexual. Ahí está su pareja. Ese es el hombre con el que duerme y se besa y tiene su relación. Dios mío. Y es un obispo, no miembro, obispo de la iglesia anglicana. Yo en lo particular, yo no pisaría una de esas iglesias. Digo, porque Dios no está allí. Es una burla, es una blasfemia. La gloria de Dios pudo haber estado ahí tiempo atrás, pero cuando empezaron abiertamente a abrazar el pecado, Dios se va, porque la paga del pecado es muerte. Luego encontramos aquí, ahí va a haber, no se asuste, un ministro casando a una pareja, pero esta pareja
son hombres. Usted dígame, algo así es de ninguna manera una iglesia sana. Usted tiene que salir, si hay una iglesia, si usted va a una iglesia que hace todo eso, usted no debe de formar parte de eso. Hay que escapar por nuestra vida, hay que buscar una iglesia sana para nuestro crecimiento. Entonces estamos hablando de la importancia de la iglesia. La iglesia es congregación, es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice no dejando de congregarnos, pero debe ser una iglesia sana, que nos enseñe cosas buenas, que no distorsionen la Biblia, que no practiquen abiertamente el pecado, que no enseñen herejías, o que no hayan hecho a un lado la palabra de Dios. Y ahora vamos a enseñar otras revelaciones que no están ni en acorde con la palabra de Dios. Y para ayudarle a usted, como usted pues necesita la palabra de Dios, yo quisiera el día de hoy entrar a un tema muy importante. Aquí yo escribí un pequeño manual, un pequeño librito, y este librito, pues a qué tipo de iglesia usted debe de pertenecer. Pues este librito nos habla de 10 características de lo que es una iglesia sana. Es un manual, lo he hecho más grueso, lo he hecho más comprimido para las personas. Y podemos preguntarnos, bueno, pastor, usted me acaba de hablar de que hay iglesias que no me convienen. La pregunta es, ¿a qué iglesia debo pertenecer? Yo quisiera darle 10 características de lo que sería una iglesia sana, que yo le recomendaría, y que usted busque en su área donde usted vive una iglesia sana. Claro, para la Academia de Centro Evangelístico de Agua Prieta, ustedes pueden comparar estas características con Centro Evangelístico de Agua Prieta, porque son características que debemos de buscar en una iglesia donde nos vamos a congregar. En primer lugar, la iglesia que yo recomiendo, que sería una iglesia sana, obligadamente tiene que ser una iglesia cristocéntrica. O sea, que el centro de esa iglesia sea nuestro Señor Jesucristo. Hay iglesias, fíjense nomás, que han dejado de predicar a Jesucristo y predican a otra persona. Apúntelo ahí, eso no es correcto. Ahora te predican a otra persona, puede ser a un profeta de esta nueva era, o el apóstol nuevo que Dios mandó, la nueva revelación. Hay una iglesia que dice, ahora te presentamos el ángel de esta edad, y él es ahora al que predican ellos. Antes de que predicar a Jesucristo, te van a predicar al profeta, te van a predicar al apóstol, te van a predicar al enviado, te van a predicar al ángel, al ungido de este nuevo tiempo. Tenemos que tener cuidado. No podemos hacer a un lado a Jesucristo, aún ni por un santo. Y ahora te vamos a predicar a un santo, a uno de los apóstoles. O sea, yo puedo predicar de los apóstoles cómo ellos sirvieron a Jesucristo y cómo nos inspiran a imitar sus ejemplos. Pero yo no te puedo predicar a un apóstol como el camino para el cielo, porque ellos no son los que dijeron yo soy el camino. Es Jesús el que dijo yo soy el camino. Entonces, una iglesia sana sería una iglesia cristocéntrica. Y como le digo, lamentablemente hay iglesias que han dejado de ser cristocéntricas por predicarte a otra persona. Hay otras iglesias que han dejado de ser cristocéntricas por predicar por encima de Cristo cierta doctrina. Y dicen, para tu salvación tú tienes que estar en nuestra doctrina. Si tú no eres parte de nuestra doctrina como nosotros lo enseñamos, tú no te vas a salvar. Si no te bautizaste como nosotros bautizamos, te tienes que volver a bautizar. Ahora yo les voy a decir algo, en la Biblia nos enseña Jesucristo, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, que es Jehová, en el nombre del Hijo, que es Jesús, y en el nombre del Espíritu Santo. Y también encontramos que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús solamente. Las dos maneras están en la palabra de Dios, están respaldadas, son bíblicas. Y claro, si alguien se bautizó de una manera fuera de esas maneras, se debe de volver a bautizar. Pero si alguien ya se bautizó, como lo enseña la Biblia, y vas a otra iglesia, no, aquí te tienes que volver a bautizar. Pues si la iglesia donde tú estabas no era una iglesia hereje, no te tienes que volver a bautizar. El bautismo es válido siempre y cuando
tú hayas creído en Jesucristo, te hayas arrepentido de tus pecados. Entonces hay quienes han dejado de ser cristocéntricas por predicar cierta doctrina. Otras personas han dejado, o iglesias dejado de ser cristocéntricas, ya no predican a Cristo por predicar su denominación o su organización. Y que tú tienes que estar en nuestra congregación o nuestra denominación o nuestra organización para que te salves. Si no estás con nosotros, no te vas a salvar. Yo recuerdo que en una ocasión yo iba en un camión en una ruta del río, el río Sonora, y por ahí me dieron una revista, las personas que venden sus revistas los fines de semana o puede ser entre semana, y estaba yo leyendo la revista de esta religión donde decía que esa iglesia Testigos era la única organización que Jehová Dios estaba usando hoy día. Dije, mira nomás el atributo que se están dando estas gentes, algo que no, Dios no les da ese atributo, lo están agarrando, la única, o sea, todas las demás, no. Fíjese que está muy mal, una iglesia que se crea la única, y nomás nosotros, si fuera de nosotros, nadie se va a salvar. Pues qué pequeño es el reino de Dios, que nomás lo encuadres en una religión, en una organización, en una denominación. De ninguna manera. La salvación, amados hermanos, alumnos de la academia, no viene por una organización, viene por una persona que es Jesucristo. Y tú puedes estar en la religión correcta, porque hay religiones que predicamos la verdad, y estar sin salvación si no tienes a Jesucristo. Dice de esta manera el libro de Hechos capítulo 4 y verso 12, este es Pedro el apóstol hablando. Él dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora ahí dice en ningún otro, o sea, en ninguna otra persona. Está hablando de Jesucristo. Primera carta de Juan capítulo 5 verso 12 es muy clara, apúntela ahí en sus notas por favor, para que no sea confundido. Ay, que tienes que estar en nuestra religión, si no, no te vas a salvar. No, tienes que estar en Cristo, si no, no te vas a salvar. Dice de esta manera, el que tiene al Hijo, con H mayúscula, hablando del Hijo de Dios, el que tiene al Hijo, tiene ¿qué cosa? La vida. No dice el que tiene la religión aquella o aquella otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan capítulo 1 verso 11 dice de esta manera, a lo suyo vino, o sea, Jesucristo vino a su pueblo, a lo suyo vino, y los suyos, los judíos, los israelitas, no lo recibieron, o sea, le crucificaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un verso más para que usted vea cómo la salvación no está en una nueva revelación, en un nuevo profeta, que él viene a hablar la última palabra de Dios y ya lo que Jesucristo dijo se hace a un lado, porque ahora tenemos una nueva palabra. No, señor. No, señora, no está en una religión, en una denominación, no está en un nuevo profeta, un ángel de esta edad. No, está en Jesucristo la salvación. Y dice el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, H mayúscula, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces encontramos, mire, estoy compartiendo con ustedes 10 características de una iglesia sana. Aquí me entretuve un poquito porque es muy fuerte. Una iglesia sana que yo te recomendaría para que tú te congregues y estés ahí y crezcas, es una iglesia cristocéntrica. No te van a presentar a un nuevo profeta, ¿verdad? Un nuevo apóstol o un santo. Para tu salvación, aquí está, ¿verdad? O una doctrina, o nuestra organización es la única, vente y aquí sí te salvas. No,
Tú necesitas estar en una iglesia cristocéntrica donde te enseñan Jesucristo es el único, Jesucristo es el que te salva. Fuera de Jesucristo no te vas a salvar. Jesucristo, número 1. Segunda característica de una iglesia sana que yo te recomendaría, porque la Biblia dice no dejando de congregarnos, una iglesia, una congregación sana sería una iglesia bíblica, donde se te predica la palabra de Dios y que no se le debe de agregar, no se le debe de quitar, y se te enseña la Biblia, la palabra de Dios es un alimento. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, segunda característica de una iglesia sana es una iglesia bíblica, donde no han echado a un lado la Biblia y ahora tenemos nuevas revelaciones. Nuestro profeta nos trae la última palabra del cielo para nosotros. No. Dios, Hebreos capítulo 1, verso 1, habló de muchas maneras por medio de profetas a nuestros padres en el tiempo de antes. Hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Ya, aquí está la última palabra. Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, o sea, la letra A y la letra Z. Ya, aquí está lo último que Dios nos ha hablado. Bíblica, una iglesia bíblica. Tercera característica de una iglesia sana, ¿qué sería? Bueno, la tercera característica sería una iglesia sana es una iglesia que no es contenciosa, que no es peleonera. Mire, cuando yo primero empecé en las cosas de Dios, yo empecé con una iglesia bien peleonera. Todos estaban mal. Nomás, esa iglesia donde yo iba, éramos los únicos, los buenos, como las pandillas, ¿no? Dicen ahí, los que rifan, ¿verdad? Los que gobiernan. Y era una iglesia que no tenía ni gente casi, y bien peleonera. Y yo me hice peleonero. Todos los que veía, ya los estaba apuntando, tú estás mal, y tú estás mal, y tú estás mal, y tú estás mal, y todos estaban mal. Hasta que un día yo creo el Espíritu Santo trató conmigo, me dijo, eso no está bien, no está bien, ¿cómo estás tú? Nomás tú estás bien y todos están mal. Entonces ahí yo recapacité, creo que el Espíritu Santo trató conmigo, me arrepentí, perdóname Señor, y dejé esa iglesia. Ahora ya somos pastores de una iglesia sana, no andamos peleándonos. Claro, a lo blanco le llamamos blanco y a lo negro negro. Si una iglesia por ahí anda casando hombres con hombres y mujeres con mujeres, vamos a decir, sálganse de esa iglesia, busquen una iglesia sana. O sea, iglesia que predican herejías. Claro que vamos a poner la luz roja ahí de advertencia, tengan cuidado con una iglesia así. Pero la mayoría de las iglesias somos iglesias sanas. Sin embargo, todavía hay iglesias que son bien contenciosas, bien peleoneras. Yo no te recomiendo una iglesia así donde el pastor está de pleito con todos los pastores, con todas las iglesias, está de pleito con todos y criticándolos a todos y hablando mal de todos y siendo déspota contra los pastores. Nos hemos dado cuenta de casos así. Y yo digo, una persona no debe estar en una iglesia así, donde el pastor es bien peleonero, bien contencioso. ¿Hay respaldo bíblico? Sí lo hay. Apúntelo, por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 24, dice de esta manera. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y luego Pablo escribe a la iglesia de Filipos, porque él estaba encarcelado y le dolía mucho saber lo que estaba pasando la iglesia, lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y él les escribe de esta manera en Filipenses capítulo 1, verso 15. Él les dice de esta manera, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Entonces, tenemos que busque una iglesia que no sea peleonera, que no diga nosotros, nomás nosotros. En el norte de México dicen, nomás nuestros chicharrones truenan.
No, tenga usted mucho cuidado. No esté en una iglesia que es peleonera, que es contenciosa, que a todos se los lleva criticando, a todos los pastores del pueblo. Tenga usted mucho cuidado, busque una iglesia sana. Vamos con las otras características. Número 4, una iglesia sana es una iglesia donde se predica y se vive santidad. Por eso les digo, no podemos abrirle la puerta al pecado y véngase pecado y ahora vamos a hacernos pecadores todos. No es bastante decir creemos en la santidad. Tenemos que vivir vidas santas que agradan a Dios. Entonces, una iglesia sana es una iglesia donde se le predica a usted la santidad, pero que se vive, y mayormente por los líderes de esa iglesia. Si un pastor de una iglesia está predicando santidad y luego toma una de las mujeres de ahí y comete adulterio con ella, una mujer casada, imagínense, eso no es santidad, está contrapeándose en lo que está enseñando. Entonces una iglesia no es bastante que lo predique, lo tiene que vivir. O si abusan de una criatura, no, una persona así no debe estar en el puesto de ministerio de ninguna manera. Y si no lo bajan, se debe de bajar, no puede estar ahí. Entonces una iglesia sana es una iglesia que predica santidad, pero también que enseña a vivir vidas que agradan a Dios, vidas santas. Dice de esta manera la palabra de Dios, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando al pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra santidad? Separados del pecado. No quiere decir que vas a andar vestido de blanco y te vas a acostar con una túnica blanca, te vas a bañar con una túnica blanca, vas a ir al trabajo con una túnica blanca. No quiere decir eso. Santo quiere decir separado del pecado y que ahora tú vives para el Señor Jesucristo. En una ocasión me dijo una persona a mí, me dijo, mira, le voy a decir lo que me dijo, espero nadie se ofenda porque así me lo dijo. El padre de la iglesia, él es como cualquier otro. Terminando de dar la misa, él se quita la sotana. Así me lo dijeron. Una persona que iba a la iglesia, que era religiosa, que hasta tocaba, creo, ahí también. Y terminando la misa, él se puede quitar la sotana y se puede ir a la zona de prostitución. Así me dijo. Ay, dije, ¿por qué esa idea? O sea, ¿de dónde agarran esa idea de que nomás un ratito voy a vivir una vida santa y luego puedo irme a revolcar en el pecado? Y sabes que luego encontré un verso de la Biblia que nos enseña que no, eso no es válido, no es aceptado por Dios. Apúntele usted ahí el libro de Hebreos capítulo 12 y verso 14, dice de esta manera, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, tenemos que vivir vidas que agradan a Dios, no una hora el domingo, sino como decía antes, sed santos en toda vuestra manera de vivir, es lo que habíamos leído hace un poquito antes. Entonces, una iglesia sana que yo te recomiendo, predican santidad, pero viven también santidad, vidas que agradan a Dios. Y como lo vuelvo a repetir, no vamos a irnos a un extremo y todos tienen que venir de blanco. Y cuando te bañes tienes que usar una túnica blanca, no te la puedes quitar. Cuando te acuestes tienes que dormirte con una túnica blanca, o cuando vas al trabajo. No, eso no es santidad. Esas son ropas. Santidad es un fruto, es un estilo de vida. Continuamos. Vamos a ver la quinta característica de una iglesia sana que yo recomiendo, porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Una iglesia sana cree y practica la alabanza a Dios. Entonces, tenemos que estar en una iglesia donde se alaba a Dios, donde se adora a Dios. Si tú vas a una iglesia y ahí no se le adora a Dios, ahí no hay alabanza para Dios, algo no es correcto, porque Dios busca. Es más, déjeme leerle lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4 y verso 23. Dice de esta manera el Señor Jesucristo, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué está buscando Dios Padre? Personas que le adoren, te adora mi alma, Señor. Y qué bonito, lo puedes hacer en el campo, lo puedes hacer cuando vas en la calle. Ten cuidado, nomás si cierras tus ojos puedes chocar contra un poste o algo, ¿no? Pero si en un lugar se debe de adorar a Dios, es en la iglesia, en la casa de Dios. Y una iglesia sana es una iglesia donde se adora a Dios, donde se le alaba. Dice el Salmo 22, verso 3, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en medio de las alabanzas. Ahí dice de Israel porque es en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién era Israel? Israel era la iglesia del Antiguo Testamento, o sea, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Ahora, si lo actualizamos, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo o entre las alabanzas de tu iglesia. Por eso debemos de alabar a Dios, porque Dios busca quienes le adoren y porque Jesús habita en medio de la alabanza y queremos que habite Dios ahí en medio de nosotros cuando nos reunimos. Un verso más, el Salmo 150, el verso 6, dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, la importancia de, ¿usted quiere una iglesia sana? Pues ahí vimos la quinta característica, una iglesia donde se le alaba a Dios, donde se le adora a Dios, donde se siente el gozo de Dios, la reverencia en la adoración. Busque una iglesia así. Número 6, sexta característica, son 10. De una iglesia sana se ocupa en alcanzar a los perdidos. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, alcanzar a los perdidos. ¿Sabes que cuando estamos alcanzando a los perdidos, estamos teniendo la mente de Jesús, el corazón de Jesús, porque Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido? Y nos deja la misma encomienda, la misma comisión de ir a buscarlos, alcanzarlos para que se salven. Y cuando una iglesia tiene su mente enfocada en alcanzar a los perdidos, es una iglesia que no va a tener tantos problemas. ¿Por qué? Porque está ocupada en la obra de Dios. Es una iglesia, escúcheme, que va a crecer numéricamente. ¿Por qué? Pues porque estamos alcanzando a los perdidos, mientras que hoy hay iglesias que quieren crecer no ganando a los perdidos. Quieren crecer jalando gente de otras iglesias. Hoy en esa iglesia ya tienen muchos, vente tú para acá. Aquí sí te vamos a dar más ministerio, aquí sí te ocupamos a ti, vente. Y hemos sabido de tantos casos así. Se ven prácticamente donde quiera esos casos, donde iglesias pequeñas tienen ese tipo de artimaña. Como no alcanzan a los perdidos, no trabajan, pues para poder crecer, vamos a traernos de acá gente. Vénganse aquí conmigo, aquí sí está suave con nosotros. Y eso no es la manera correcta para crecer, de ninguna manera. Por eso busca una iglesia que cree en alcanzar a los perdidos. Esa es una iglesia sana. Continuamos. Número 7, una iglesia sana es una iglesia que tiene amor. Esto es muy importante. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y lo dice aquel, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es lo que hace falta en este mundo, mis amados estudiantes, amor. Bueno, si en el mundo no hay amor, en la iglesia debe de haber amor, porque Dios es amor, y porque somos de Dios, y porque Él es nuestro Padre, y porque Cristo está en nosotros, y Él ha amado a esta humanidad al grado que dio su vida para salvarlos. Y por eso aquí dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios. Necesitamos amar, y para eso, mientras más conoces a Dios al estar en una iglesia, más amor debes de tener por las personas. Entonces, una iglesia sana es una iglesia donde hay amor, y desde que tú llegas, tú puedes sentir si hay amor.
La gente va a ser amable contigo. Ay, qué bueno que está aquí con nosotros. Pero si tú vas y la gente se te queda viendo así medio raro y esto, ya, ¿y por qué viene a visitarnos? Aquí no nos hace falta, no lo queremos aquí, no me cae bien. Wow, esa persona no ha conocido a Dios. Y tenemos que tener cuidado de no ser personas así, pero la iglesia tiene que enseñar a amarse unos a otros. Busca una iglesia que tenga amor, y si alguien tiene una actitud que no es de amor, tiene que arrepentirse porque no ha conocido a Dios. Vámonos a la característica número 8. Una iglesia sana es una iglesia que cree en sanidad divina. En otras palabras, creemos que Jesucristo todavía sana milagrosamente, que Dios todavía sana milagrosamente. No se asuste por esto. Hay iglesias que no creen eso. La iglesia donde yo empecé, ¿se acuerda que les comentaba que era bien peleonera? Ellos no creían en la sanidad divina. Ellos me enseñaron a mí de que la sanidad divina se acabó cuando el último apóstol murió. Cuando Juan el apóstol murió, ¡pum!, ya se acabaron, cesaron los milagros, cesaron las sanidades, porque Dios trabaja, así me enseñaron, Dios trabajaba por tiempos. Y había un tiempo de milagros y luego ya no había tiempo de milagros, y había tiempo de milagros y luego ya no había tiempo de milagros, y que cuando Jesús estuvo aquí fue un tiempo de milagros y luego se paró ese tiempo de milagros hasta ahorita. Pues yo le quiero decir que la Biblia no enseña eso. No, usted busque una iglesia que cree todavía en ese Dios de milagros, que cree en la sanidad divina. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, en el capítulo número 13 y en el verso número 8, vea lo que dice la Biblia, apúntelo por favor. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oiga, ahí está diciendo claramente que Jesucristo es el mismo. En otras palabras, no predicamos un tiempo de milagros, predicamos un Cristo de milagros. Usted únase a una iglesia que cree en ese Cristo de milagros y que todavía vive y que Él es real y que Él nos ha mandado a orar por los enfermos. Y se van a ver sanidades, en veces no van a sanar, en veces sí van a sanar, en veces hay que volver a orar otra vez por ellos. Es que así es, muchas veces la enfermedad puede estar muy arraigada y no va a querer soltar a la persona. En veces puede ser que la fe le faltó a la persona que ora o a la persona por la cual se oró. No sabemos, pero sabes que independientemente de una cosa y de otra cosa, Jesucristo sigue sanando enfermos. Hay que estar orando por ellos. Únase a una iglesia. Si usted les dice: yo vengo aquí, vengo enferma, tengo X enfermedad, ¿podrían orar por mí? Ah, no, nosotros no oramos por enfermos. Usted solamente les dice: ok, gracias, Dios les bendiga, váyase a buscar otra iglesia donde sí creen en orar por enfermos, porque Jesucristo lo ha ordenado. Es más, le voy a leer lo que dice en Marcos capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo, en el verso 17, Él dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Y Él dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué cosa? Y sanarán. En vez de van a sanar de inmediato, en vez hay que volver a orar por los enfermos. Pero sabes que el Señor dice que oremos por los enfermos, y podemos poner las manos o podemos orar verbalmente, nomás dar la oración, también se puede hacer de esa manera. Entonces Jesucristo nos enseña a orar por los enfermos. Y luego Santiago, ¿sabes lo que escribe? Está tremendo esto, apúntalo por favor. En el libro de Santiago capítulo 5 verso 16 escribe de esta manera: orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, usted busque una iglesia sana, busque una iglesia que oran por enfermos, que creen en la sanidad divina, que creen en un Dios de milagros. Vámonos, ya me lo terminamos. Número 9, la característica número 9 de una iglesia sana es una iglesia que tiene compañerismo con otras iglesias. O sea, que vemos a otras iglesias que son cristianas como nosotros, como nuestras hermanas en Cristo.
Somos iglesias hermanas, aunque tengan otro nombre, aunque pertenezcan a otro concilio, aunque estén en otro lugar, somos hermanos y hermanas en Cristo. Lo peor es cuando una iglesia te prohíbe, uy, no saludes a esos de allá de la otra colonia, no los saludes. Y creemos igual en Jesucristo para nuestra salvación. Estamos en contra del pecado, pero sabes que hay quienes tienen prejuicios y hay quienes han tenido las ideas de que todas las iglesias son malas, nomás la de nosotros es la única buena que se va a ir cuando venga Jesucristo. No. Donde quiera hay iglesias y buenas, claro, hay iglesias que no son saludables, ok, cuidado. Pero si es una iglesia sana, que predica como tú, debemos de tener amor, debemos de tener compañerismo y orar por las que no están buenas, para que cambien, ¿verdad? Para que dejen esas doctrinas falsas. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que tiene compañerismo. Incluso en una ocasión yo vi que había una iglesia por ahí que decía que se llamaba Compañerismo X. Y yo me acuerdo que una vez los invité para que tuvimos un culto de muchas iglesias para que vinieran y nunca vinieron. Yo dije, pues tienen compañerismo, pero no con las otras iglesias, nomás con ellos, y eso no es correcto, no es correcto. Y déjame decirte por qué no es correcto, porque en la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 17, en el verso 20, así ora nuestro Señor Jesucristo, para que veas qué importante es que tengamos compañerismo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, aquí está lo importante de que una iglesia sana es una iglesia que tiene compañerismo, y cuando el mundo vea que nos amamos, van a creer que Dios envió a Jesucristo a este mundo. Pero si estamos peleándonos, se van a reír de nosotros, van a decir, ¿para qué voy a ir a esas iglesias? Estamos mejor nosotros como estamos. Continuamos, número 10, la 10ª característica de una iglesia sana. Una iglesia sana no golpea a su gente, sino que la edifica. Tú vas a ir a la iglesia y vas a salir de ahí, ay, bien edificado, bien a gusto. Vine a la casa de Dios, recibí la palabra de Dios, recibí la oración, recibí el abrazo de gente. No te van a estar golpeando y golpeando y golpeando. Hay iglesias que a veces así hacen. No es correcto esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 20 y verso 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ahí el apóstol Pedro estaba hablando, cuiden de todo el rebaño en el cual Dios los ha puesto como obispos o como pastores para apacentar la grey del Señor, la iglesia del Señor. La palabra apacentar quiere decir alimentar, nutrir, cuidar, no quiere decir golpear. Entonces, usted necesita una iglesia sana. Busque una iglesia, no que le va a golpear, no que va a salir ahí sin fe, que va a levantarse su fe, su ánimo, donde usted va a ser alimentado en la palabra de Dios. Esas son las 10 características de una iglesia sana que yo recomendaría, porque después de todo la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Entonces hay que buscar un lugar sano donde congregarnos. Y si bien la iglesia no salva, no nos va a salvar la iglesia, recuerden, el que nos salva es Jesucristo. Si bien la iglesia no nos salva, algo muy importante de la iglesia, nos puede ayudar a mantenernos salvos. Por eso es muy importante que usted sea parte, y le voy a dar un consejo, no solo sea parte de una iglesia, no solo vaya a una iglesia, active en esa iglesia, apoye esa iglesia con sus talentos, apoye con sus finanzas, con su presencia. Hay que apoyar la obra de Dios.
mientras que hay gente que ni siquiera se congrega, nosotros debemos de congregarnos. Es importante para triunfar tener una iglesia sana. Pero no solo es importante congregarnos, hay que contribuir, hay que ser parte, hay que apoyar esa iglesia. Mi pregunta ¿es usted parte de una iglesia? ¿Está apoyando esa iglesia? Hágalo de todo corazón, porque la iglesia es la congregación de los santos. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es muy importante. Entonces, para usted, si quiere triunfar en Cristo Jesús, no deje la iglesia, no sea parte de ella. Vaya, ahí se va a nutrir, ahí va a crecer usted en conocimiento, en fe, en fortaleza, en dones, en ministerios. Que la iglesia sea parte de su vida. Si cuando mi esposa y yo nos convertimos a Cristo, no hubiéramos estado en una iglesia, hubiéramos fracasado, hubiéramos caído de la gracia de Dios. No deje la iglesia, en las buenas o en las malas. Usted congréguese, sea fiel en una congregación. Bueno, esta enseñanza ha sido, pues, es el tema número 1 de esta clase, que viene siendo la importancia de la iglesia. Y si tienes preguntas y estás viendo por televisión, por internet, puedes, o por radio estás escuchando, puedes enviar tus preguntas a el correo electrónico joseluisdlt@hotmail.com. Señor, gracias por esta enseñanza que es muy importante para todo estudiante de la academia y para todo cristiano. La importancia de la iglesia. Es importantísimo que seamos parte de una iglesia. Ayuda a cada uno para que esté en una iglesia sana, para la gloria y para la honra tuya. Amén y amén. Alcance Televisión ha presentado al pastor y maestro José Luis de la Torre con el segmento de La Academia, una aventura en aprendizaje. Acompáñenos 3 veces al día en La Academia, a las 5 de la mañana, 12 del mediodía y 9 de la noche. No se pierda estos estudios que sin duda serán de bendición para sus vidas y aclararán muchas preguntas que usted tenga. Si usted desearía la serie completa de la Academia, que consiste de más de 50 temas doctrinales y de la vida diaria, la puede solicitar al 338-3278 o visitando su librería Agua Viva, ubicada en calle 18 y avenida 3. ¡Hasta la próxima!